En esa semana que me reconcilio con el Señor, hay un anuncio que Juan Carlos Harrigan viene para el Polideportivo de Jaina. Cuando llego al Polideportivo, un demonio como que me agarró la mente, porque ahora entiendo que es un demonio. Llegó el tiempo que Juan Carlos está predicando. Cuando Juan Carlos Harrigan está predicando, que termine de predicar, dice Juan Carlos Harrigan: yo voy a contar hasta 3, aquí todo el que tenga atadura, que esté atado, va a ser libre. Y ese tipo contó 1, 2 y 3. Cuando ese tipo dijo 3, ese 3 como que tenía vida, y ese 3 se introdujo dentro de mi pecho y entro en una semiposesión demoníaca, donde yo tenía conocimiento de lo que pasaba, pero no podía dominar el cuerpo. No. Hola a todos, Dios te bendiga. Yo soy Candy Rodríguez y esto es tu programa Relatos de Fe. Como lo prometido es deuda, estamos aquí con el pastor Olbert Gualdarramos, el apóstol. Bienvenido a su canal Relatos de Fe. Dios te bendiga mucho, Candy Rodríguez. De verdad que me siento contento de estar aquí nuevamente para traer un testimonio, son muchos testimonios que tenemos, pero este es un testimonio que yo sé que va a ayudar a muchas personas y más en su fe. Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, aún nosotros estemos fríos en los caminos de Dios, la cosa que Dios hace en nuestras vidas. Así mismo es. Bueno, sin más preámbulo, yo quiero saber, y yo sé que la gente que vio el video anterior quiere saber qué fue lo que pasó cuando lo vendieron al demonio, señores. Esto está muy fuerte de película. Mira, Candy, lo primero que tengo que decirte es que ya yo estaba en los caminos de Dios y al estar en los caminos ya del Señor, llegó un momento que yo busqué tanto conocimiento en el área de la teología, que eso llevó a un grado de yo enfriarme en las cosas espirituales. Es decir, yo era una persona que vivía muy metido en los montes, era una persona que vivía siempre ayunando mucho, pero llegó un momento que entré en un conocimiento, algo que le pasa a la mayoría de la gente cuando entran en cierto conocimiento profundo, que en vez de acercarme a Dios, empecé a alejarme, pero desde la perspectiva ya de no creer mucho en las cosas espirituales. Ok. Y eso me llevó a traerme un enfriamiento en las cosas de Dios. Y llegué a tal punto que yo en esa actitud en la que estaba, en frío, en las cosas de Dios, llegó un momento que Dios me había hecho muchas promesas, hasta de viajar fuera de la nación. Y yo, a pesar de que tenía muchos libros, tenía mucho conocimiento, nada de eso yo podía verlo, pero sin embargo veía otras personas con menos conocimiento que yo. Y llegaba el momento de comparar. Pero aquel va y fluye y yo todavía no llega mi tiempo. Exactamente, pero mira aquel que entró ayer, mira, está predicando, está aquí, mira, fue allí, fue aquí, viajó y yo no estoy viajando. Entonces, a mí me llevó, yo entré, Candy, en una desilusión con Dios. Yo me desencanté con el mismo Dios. Wow. Y ese desencanto me llevó a una rebeldía con Dios. Así, yo sabía de que Dios existía, porque yo viví muchas experiencias cuando iba a los montes, pero me llevó a ponerme rebelde con Dios. Y yo decía, ¿para qué todos esos libros teológicos que yo tengo ahí y tú no has hecho nada con mi vida? ¿Y sabe qué hice, Candy? En esa rebeldía con Dios, empecé entonces a comprar libros de brujería. Wow. Así como lo oye. Empecé a comprar libros de brujería, empecé a comprar unos cuantos libros que no voy a mencionar los nombres. No, porque... Y eso me llevó, yo recuerdo que leí un libro, que ese libro me llevó a una dimensión que con la mente, pero yo sé que no era la mente, eran los demonios, yo te podía mover algo. Wow. Sí, es decir, el conocimiento de ese libro. Y entonces yo abrí muchas puertas. Es como que se descarrió. Yo no decía que estaba descarriado, sí, estaba descarriado, pero yo no estaba descarriado porque era algo oculto. Nadie sabía. Yo iba a la iglesia.
Wow. Y cantaba, adoraba, pero tenía mi idea. No, y como ese dolor bueno, déjame ver qué busco ¿Me por entiendes? otro Entonces, lado. y nada me llenaba en la iglesia, todo le buscaba la quinta pata al gato, que eso no es así, porque en el hebreo es esto, que el griego es esto. Así. Yo tenía una confusión en mi cabeza. Entonces resulta, Candy, que en ese momento yo abriendo todas esas puertas, demonios empezaron a agarrar mi mente. Entonces empezaron a agarrar mi mente a tal punto que yo, fuera de mi barrio, yo me topaba con cristianos, porque en mi barrio todo el mundo sabe que yo era cristiano, pero fuera de mi barrio yo me topaba con cristianos que cuando me daban un tratado, yo con ese conocimiento que tenía, más la iluminación de los demonios, porque ahora entiendo que los demonios estaban en eso, ahora que yo estoy metido en la liberación. Yo venía y empezaba a sacarle textos a esos cristianos, que yo empezaba a confundirlos. Llegué a un momento que a una sierva le traía la Biblia como 3 veces. Wow. Eso no sirve. La Biblia 3 veces se le traía. Y después yo, wow, pero está bien que yo tengo este conocimiento. A veces yo venía a un razonamiento. Decía, oye, pero eso está mal que yo haya traído esa Biblia. Falta de respeto. Oye, pero eso está mal por mí. Yo en mi mente, pero wow, no sé por qué lo hice. Pero era que yo estaba endemoniado ya. Y ese proceso, Candy, y una miseria, que había una matica en mi casa de naranja que ya yo la tenía pelada de hacer té. La tenía una hoja no le quedaba. Era de yo hacer té y bebemos hasta sin azúcar. Era un proceso, entonces mi incomodidad con Dios era esa, porque estaba en un proceso fuerte. Y eso me llevó a una rebeldía a yo hacer lo que te dije. Y los libros teológicos que yo empecé a comprar, yo los empecé a vender para comprar libros de brujería, como te dije. Wow. Yo incómodo con Dios. Pero ¿qué pasa? En ese proceso que yo estoy, en esa rebeldía con Dios, sucede algo. Y es que mi papá llega un día a mi casa y me dice, hijo, en un sueño, pero que era mentira eso, en un sueño me dieron la ubicación de una botija. Una botija en República Dominicana es algo que nuestros ancestros, por ejemplo, guardaban oro, guardaban dinero, guardaban cosas valiosas y la enterraban. Entonces, cuando ese ancestro moría, entre comillas, ese ancestro en sueño te decía dónde estaba esa botija. ¿Dónde estaba? Eso enterrado. Sí, yo he escuchado eso, que antes se usaba eso. Y le daba la dirección y ponía códigos. Exacto. Que tenía que ir solo, que tenía que hacer una cosa u otra. Exactamente. Entonces, que en otras palabras, un tesoro, para que usted que de otro país no entienda el término botija, un tesoro. Un tesoro oculto. Oculto. Entonces, él me viene con esa sabiduría y yo, ¿cómo va a ser? Sí. Y me está explicando. Y yo, bueno, yo no entiendo eso, pero yo no estoy en eso, le decía yo a él. Pero es que el hombre me está por involucrar en algo oculto que él estaba haciendo. Y un día me dice, te voy a decir la verdad. Y yo, dime la verdad, mira, yo soy supervisor en una compañía de seguridad. Y allí en esa compañía de seguridad yo soy jefe de un tipo que el tipo es brujo. Wow. Y el tipo tiene poder porque una noche él me preguntó que si yo tenía hambre. Yo le dije que sí, que tenía hambre. Y él me dijo, no mire para atrás. Y me preguntó a mí que qué yo quería. Yo le dije que quería un picapollo de lo grande. Y de repente yo sentí una brisa y ahí habían 2 picapollos de lo grande. Uno para mí y uno para él. Y cada picapollo tenía su nombre. Y ahí tenía el nombre mío. Apolinar Enrique Montero Ramírez. Santo Dios. Y me dice él, mira Guanumito, porque él me decía Guanumito también. El diablo escribe fino, me dice él a mí. Yo no, hombre, porque yo la misma teología me había llevado a mí. Ya no también creer. De que ya no creen ni en el diablo. No yo no creo. Yo, hombre, ¿qué estás tú diciendo a mí del diablo que escribió? Yo que sí, y me va a dar mucho dinero, y que esto. Y yo veo que ahora me pidió un pollo, me pidió aquello, me pidió. ¿Qué pasa? Yo no le creía nada de eso a él. Y un día le digo yo a él, vamos a prender el diablo, a ver si es verdad. Oh. Oye, pero eso me llegó de repente.
luego, a pasar el tiempo, un pastor que se llama César Sánchez, que él era brujo, que yo creo que tú lo vas a tener aquí también en la plataforma. Sí, vamos a invitarlo, qué interesante. Sí, a César Sánchez. César Sánchez, él se convierte conmigo a Jesucristo, pero ya es cuando ya yo estoy ya bien, es decir, restaurado, que ya yo soy pastor, porque te estoy contando algo que yo no soy pastor. ¿Qué pasó antes de ser pastor? Exactamente. Entonces, cuando César Sánchez llega a nuestro ministerio, César Sánchez me explica el por qué yo le dije a mi papá, vamos. César Sánchez me dice que eso fue algo preparado por los demonios, donde agarraron una cabeza de muerto, pusieron mi nombre, wow, la metieron dentro de la cabeza de muerto, y dentro de esa cabeza de muerto ellos podían controlar como mi pensamiento, es decir, poner pensamientos que no eran míos. Y ahí, en ese pensamiento que no era mío, ellos pusieron que yo vaya con mi papá. Eso me explicó él a mí. Pero la meta era llevarlo. Llevarme a mí donde estaba el diablo. Ok. Pero César me explicó posteriormente lo que yo ahora te estoy explicando, porque yo no entendí nunca el por qué yo dije, vamos para donde está el diablo. Hasta que luego, al pasar el tiempo, César, ya yo siendo pastor, llega al ministerio, yo le doy mi testimonio y él me explica esa parte. Wow. Y ahí yo le vi sentido, digo, oh, sí, pues yo me lo encontré extraño. Y yo recuerdo que me monto con mi papá en un motor que él tenía, una moto, y nos vamos. Eso era en Cambita, San Cristóbal. Y nos metemos por un monte, Candy, que por ahí ningún vehículo de 4 gomas cabe. Apenas era un motor. ¿Y no sintió miedo? Sentí, desde que entramos a ese monte, sentí un miedo tremendo. Y yo empecé a decirle a mi papá que yo no quería ir. Y mi papá se reía. Pero era endemoniado que estaba. Sí, claro. Y yo sentí un temor. César me explicó que ese temor que yo sentí, que me miraba, era que ese monte estaba vigilado por demonios, por el brujo. Cuando llegamos, Candy, a la casa del brujo era una casa de 2 plantas en ese monte. Ahora, la pregunta es, Candy, ¿cómo hicieron esa casa de 2 plantas en ese monte si no entra vehículo de 4 ruedas? No entra vehículo ¿Sabe qué me dijo el brujo? Que el diablo mandaba a los demonios a que le lleve a él las herramientas para hacer esa casa. Algo aterrador, impresionante y de película, señores. Oye, yo te lo digo y te soy sincero, por ahí no había por dónde entró un vehículo de 4 gomas. En serio te lo digo. Yo no tengo que hablar mentira, yo no gano nada con yo no gano nada con eso. Entonces ya cuando llegan al lugar. Cuando yo llego al lugar, yo veo la casa porque luego es que el brujo me dice. Yo llego a la casa, veo un letrero que dice, aquí se trabaja con el diablo. Un letrero. Subimos, porque el brujo tenía el altar, pero el altar más raro de ese brujo es que yo le estoy diciendo altar porque ahí era que él trabajaba, pero no tenía cuadros, no tenía ídolos. No tenía ídolos. Nada de eso. Es raro porque regularmente los brujos tienen como una mesa con muchos altares de... No, ese tipo no tenía nada de eso. Y cuando mi papá y yo llegamos al segundo nivel, que se subía por fuera, él abre la puerta cuando mi papá le toca y el pecho del brujo le tocaba al pecho, al techo de la casa. O sea, como que saltaba. No, saltaba, no, su pecho estaba así subido para arriba. Cuando yo lo veo, que le veo el pecho que le pega al techo de la casa, él hace así. Y el pecho se le baja. Sí, se le pone normal y hace que. Y me dice, ¿y qué hace aquí? Pero es una manera que él dice que está inocente, que yo hago ahí. Entren. Y yo entro. Cuando yo entro ahí al lugar, él me dice, ve, aquí yo no tengo cuadros, yo no tengo nada de eso. Yo no soy como la madrastra tuya que usa cuadrito viejo. Oh. Porque es que yo trabajo con el diablo. Me dice el tipo. El tipo me prepara un chocolate y me lo está dando para que yo me lo beba.
yo le digo a él, yo no quiero chocolate. Y yo siento un peso aquí, Candy, un peso ahí. Algo que me quiere hacer que yo me desmaye. Y yo le decía a Dios, yo estando frío, que estoy frío en la cosa de Dios, decía, ay, Espíritu Santo, no deje, porque yo entendía que ellos querían hacer algo conmigo. Y lo que ellos querían hacer conmigo era que el diablo me coma. Porque el papá mío había hecho una negociación conmigo. ¿Para hacer dinero? Para dinero, exactamente. Entonces, pero como yo estaba frío, el diablo entró en la negociación. Como yo estaba frío en la cosa de Dios, él entró en la negociación, pero él no sabía que aunque yo estaba frío en la cosa de Dios, Dios me tenía marcado para cosas grandes. Amén. Que es lo que hoy nosotros hacemos, que ha ayudado a mucha gente a ser libre de atadura del diablo. Así es. Que por eso entiendo el por qué Dios permitió que yo empezara a leer libros de brujería y por qué permitió que yo entrara tan profundo en esa parte de que mi papá me vendiera al diablo. Sí, esto es real, porque déjenme contarle que mi hermano fue a Haití y quería dinero. Y le dijeron que sí, que el brujo le dijo que le daba dinero, pero tenía que darle la puerca más grande de la casa. Él de una vez entendió que era mi mamá, como que tuvo el conocimiento que era mi mamá y le dijo, no, así yo no quiero dinero. Y se devolvió, pero le hicieron ese ofrecimiento, esto es real. Sí, no, eso pasa. Entonces, cuando estoy ahí en la casa, con el brujo ahí, él me está obligando a que yo no quiero chocolate. Luego César me explicó el por qué, porque yo me quedé con esa intriga, cuál era el afán que yo me bebiera ese chocolate. Y César me explicó, lo que pasa que el chocolate tenía la preparación que tú necesitabas para que el demonio te comiera, para que el diablo te coma. Yo como así mismo. O sea, a ley de un minuto para allá. Porque no te podían presentar ante el diablo sin antes el brujo prepararte para ese sacrificio. Y él tenía ese afán y el papá me dijo, pero bébete, mira que yo bebo. Y yo es que no quiero chocolate, yo me desayuné. A mí se me metió eso sí, ellos atacando. Me dice el brujo, yo tengo más poder que tú. Digo, no, usted ahora mismo usted tiene más que yo. Yo le decía así porque yo sé que no estaba bien con Dios. Mira, yo te hago cuarto con hoja y yo no me interesa que usted haga cuarto, a mí no me interesa nada de eso. Y ahí ellos me mandaron a un colmadito que había lejísimo. Ve y cambie ese dinero. Y eso fue como el mismo Dios, porque mi papá no había llevado un menudo que tenía que llevar. Y me mandan que a mí lejos, y yo me fui en el motor de mi papá. Y ahí me dice la señora del colmado, yo estoy cambiando el dinero, me dice, ¿a dónde que tú estás, mi hijo? Digo, no, yo estoy ahí donde fulano. Tú estás ahí, muchacho. Ay, mi hijo. Me dice ya, ay, mi hijo. Ahí entra más pánico todavía. Digo yo, ay, Dios mío, ¿Y dónde padre? que yo estoy metido? No, es que estaba en un sitio peligroso. Vuelvo de nuevo al lugar. Y ellos están ahí. Y de repente entró una brisa, Candy. Y dice el brujo, llegó el patrón. Y el papá mío se ríe, ja, llegó. El papá dirá, coronel. Sí. Entonces le dice mi papá al brujo, vamos a llevarlo. Le dice el brujo, él no está preparado para verlo. Y yo no entendía que yo no estaba preparado. César me explicó, es que tú no estabas preparado porque no te había bebido la preparación que ellos te tenían que dar. Porque si ellos te llevaban donde Satanás sin tú estar preparado, él se comía a tu papá o se comía al brujo. A uno de los dos, por no llevarte preparado. Entonces, por eso el brujo le decía a tu papá que él no estaba preparado. Resultó, Candy, que yo salí de ese lugar victorioso. Sí. Pero salí bajo una persecución que yo duré más de un mes sin dormir. Yo no dormía, tenía que dormir con el bombillo encendido. Tenía demonios vigilantes. Si yo estaba, por ejemplo, aquí donde yo estoy contigo grabando este video, de repente mi papá llegaba ahí y me decía, tú estás hablando del patrón. Es decir, me tenían vigilado. Hasta que un día un evangelista oró por mí y ahí se me fue ese temor, se me fue ese miedo, pero yo seguía
bajo atadura demoníaca. A pesar de todo eso, Dios me seguía guardando. Y yo estaba, Cándida, en un asunto que yo de cualquier cosa me incomodaba, de cualquier cosa me irritaba, no quería saber del evangelio. Iba a la iglesia, pero no quería saber del evangelio. No tenía paz. Y yo le decía al Señor, yo realmente no quiero vivir. Si yo vuelvo un día al evangelio, yo no quiero vivir lo que yo viví en ese pasado, esa miseria que yo estaba viviendo. Si tú quieres, mándame un profeta que vaya a mi casa, aunque yo lo conozca, pero que yo tenga mucho que no lo vea, y me dé una palabra. Y ese día llegó a las 8 de la mañana, llegó una profeta a mi casa. Y me dijo, oye, yo vine para que tú me ayudes a hacer un bosquejo. Que tengo que predicar. Digo, no, usted no vino a eso, ¿no? Usted vino a otra cosa. Me dijo, yo vine a dos cosas. Al bosquejo, y empezó Dios a darme palabra de parte de Dios a través de ella. Y el Señor me decía, no será igual. Y Dios me empezó a hablar a través de ella y yo me reconcilio con el Señor. Okay. Cuando me reconcilio con el Señor, viene la parte interesante. Es que en esa semana que me reconcilio con el Señor, hay un anuncio que Juan Carlos Harrigan viene para el Polideportivo de Jaina. Wow. Y yo voy para el Polideportivo para estar Juan Carlos Harrigan. Cuando llego al Polideportivo, un demonio como que me agarró la mente, porque ahora entiendo que es un demonio. Y digo, yo ya te disparate aquí. ¿Oh, sí? Sí, y maldije la actividad. Oye, Wow. pero yo estoy yendo y de repente, ¿por qué yo estoy diciendo eso? Era como algo que me agarraba la mente de repente, pero yo entiendo la gente cuando está poseída por demonios. Y de repente, una muchacha me está hablando y yo le hablé mal y le hablé que esa actividad es un disparate. Y me voy a la parte de la grada. Llegó el tiempo que Juan Carlos está predicando. Cuando Juan Carlos Harrigan está predicando, que termine de predicar, dice Juan Carlos Harrigan, yo voy a contar hasta 3, aquí tú el que tenga atadura, que esté atado, va a ser libre. Y ese tipo contó 1, 2 y 3. Cuando ese tipo dijo 3, ese 3 como que tenía vida y ese 3 se introdujo dentro de mi pecho y el mismo 3 como que retumbaba por dentro de mí, así 3. Wow. Y ese 3 por dentro retumbó, que yo de repente empecé como a perder la respiración, a perder la respiración, y ahí mi cuerpo se empieza a mover solo. Y entro en una semiposesión demoníaca, donde yo tenía conocimiento de lo que pasaba, pero no podía dominar el cuerpo. No tenía control de mi cuerpo. Y ahí me agarran los sugieres y me llevan donde está Juan Carlos Harrigan. Juan Carlos Harrigan me mira. Y el demonio que estaba en mí me decía, bríncale, ahórcalo, wow, mátalo. Pero yo había como una fuerza que no permitía que yo pudiera hacer eso. De repente llega un amigo mío y va donde yo estoy, me pone la mano en el pecho, reprende el demonio y yo empiezo a vomitar vómito con sangre. Uy. Me paro de ahí, me limpio y me voy. Cuando llego a mi casa, ahí en mi casa empezó otro proceso de oración y de liberación. Se empezó a las 11 de la noche y se terminó hasta las 3 de la mañana, a mí sacándome demonios. ¿Y quién le estaba sacando, administrando? A mí había una mujer ahí que me estaba orando liberación y sacó esos demonios que habían en mí. Entonces, Wow. Cuando esos demonios salieron de mí, ahí yo empecé a sentirme diferente. Pero resulta que como a los 2 días yo estoy en el baño. Sí. Y cuando estoy en el baño haciendo mis necesidades, perdí la fuerza y me puse ciego. ¿Ciego? Ciego, literal. Y escuché una voz que me dijo, vine a buscarte. Yo soy la muerte, vine a buscarte. Digo, no, que yo soy cristiano. Yo dije por dentro de mí así, porque fue como que si estaba en un éxtasis. Y yo soy cristiano, vine a buscarte, no importa. Y yo empecé a pedirle perdón a Dios. Yo me había arrepentido. Empecé a pedirle perdón a Dios. Y ahí empecé a recobrar la vista y yo a tomar fuerza y echarme como agua encima. Y ahí yo vine nuevamente a un conocimiento. Pero en todo ese proceso, Dios me guardó. Y mi papá, que había hecho negociaciones con Satanás,
al tiempo, el diablo lo mató y se lo llevó. Lo mató y se lo llevó, sí, lo mató y se lo llevó porque él no cumplió con entregarme a mí, a él. Pero era que yo estaba marcado ya por Dios. Así es. Y ellos hicieron muchas cosas. Yo llegué a tener accidentes en mi moto. No pudieron matarme. Es decir, yo pasé muchas cosas. En una ocasión me mandaron una serpiente a mi casa. Yo la pisé, la serpiente. Esa serpiente me dejó un lado muerto. Que yo quedé, que yo no podía ni hablar. Pude así como pude quemar la serpiente. Y al otro día yo fui donde mi papá a explicarle a la madrastra mía lo que me había pasado, y mi papá me dijo, esa serpiente fui yo que te la envié. Pero yo no era para hacerte daño, yo quería matar a mi papá. Y eso fue un proceso tan fuerte que después Dios me fue sanando con mi papá, y antes de él morir, Dios sanó mi corazón con mi papá. Y tú, exactamente, tú perdonar a mi papá. Y al pasar el tiempo, entonces vine y levanté lo que es el Ministerio de Liberación. De liberación. Bueno, háblenos de eso, del Ministerio de Liberación, redes sociales, libro, porque hay un libro. Estamos totalmente preparados y está al servicio de ustedes. Así que háblenos de esa parte. Sí, bueno, tenemos un ministerio, estamos aquí en República Dominicana, y ese ministerio está aquí en Piedra Blanca de Jaina, provincia de San Cristóbal. Así es. Aquí vienen personas de muchos países a buscar liberación. Que luego vamos a estar hablando de tu testimonio. Vienen muchas personas a buscar liberación de muchos países, y personas también de aquí de República Dominicana vienen a buscar liberación. Tenemos un libro que está en Amazon que se llama Código de un Guerrero para Ministrar Liberación. Y en enero tenemos el lanzamiento de otro libro que se llama Un Contacto con el Mundo Espiritual. Un libro que te va a enseñar a través de la Biblia cómo tú tener esa cercanía y ese contacto con Dios. Así es, yo siempre digo que el mundo espiritual es más real que este que estamos ahora mismo. Entonces, ya para culminar esta excelente entrevista, testimonio de edificación, un mensaje de fe a todas esas personas que nos están viendo. Bueno, mira, mi mensaje de fe que puedo darte es que lo primero, no caiga en brujería. Trata de serle fiel a Dios, porque a pesar de que yo en ese momento, incómodo con Dios, yo no estaba siendo fiel a Dios, Dios fue fiel conmigo. Así que me guardó, me cuidó, me protegió. Y lo que le solto, hermano, que cada día más usted se acerque más a Dios. Ese es mi consejo. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad, gracias por estar aquí, que yo sé que mucha gente se va a ver muy beneficiada con estos testimonios. Así que, señores, gracias, esperen el próximo programa. Esto es Relatos de Fe. Bye, bye.